Oremos, hermanos, muchas gracias a Dios, ¿verdad?, por estos momentos que el Señor nos concede, de poder disfrutar, ¿verdad?, de las grandes bendiciones de parte de Dios. Dios bendiga, hermanos, antemano, ¿verdad?, a los jóvenes, que todo lo que se haya de hacer, ¿verdad?, sea para bendición de sus vidas, para que en todo momento, ¿verdad?, el nombre del Señor sea enaltecido, ensalzado. Dios les dé muchas fuerzas y los haga brillar, ¿verdad? Que saque lo que es ese potencial, lo que es esa gracia, ¿verdad?, la virtud que el mismo Dios, ¿verdad?, ha depositado en cada uno de ellos. Vamos a tomar un tema, hermanos. Este congreso, ¿verdad?, esta conferencia más bien es: ¿qué es el evangelismo? Es una pregunta, ¿verdad?, que nosotros, para entender lo que es el evangelismo, dice de esta manera, voy a empezar a leer, dice: el evangelio. La palabra evangelismo viene de la palabra evangelio. Para entender qué es el evangelismo, tenemos que ver qué es el evangelio primeramente. Así, para agarrarle un poquito más de sabor y entender realmente lo que es el evangelismo, tenemos que ver, hermanos, lo que es el evangelio. El evangelio, que traducido quiere decir, ¿verdad?, las buenas nuevas. Para nosotros, el evangelio de Jesucristo, para los gentiles, las buenas son las nuevas de Jesucristo. Las buenas nuevas viene siendo el evangelio que para nosotros, ¿verdad?, es el evangelio de Jesucristo. Si entramos a lo que es el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Lucas y aún el evangelio según San Juan, todos allí empiezan a describir lo que es el evangelio de Jesucristo. Nosotros podemos entrar a la escritura en Marcos 1:1 y podemos ver una escritura que dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Para nosotros, como hijos de Dios, esto es el evangelio, ¿verdad?, las buenas nuevas de Jesucristo. Para nosotros, proyectar el evangelio es precisamente lo que envuelve lo que es el segundo paso, ¿verdad? Dice: el evangelio de Jesucristo se desprende de puntos claves como los siguientes. Si podemos ver, vamos a darle vuelta aquí a la hoja. El evangelio de Jesucristo se desprende de puntos claves, dice, como los siguientes. Tenemos lo que es el nacimiento de Jesús, tenemos lo que es la vida de Jesús, tenemos lo que es la muerte de Jesús, la resurrección de Jesucristo, y aún nos podemos ir un poquito más, y lo que es la segunda venida de Jesucristo. Estos son los puntos claves de lo que realmente se envuelve, y de ahí se desprende lo que es el evangelio de Jesucristo. Démosle vuelta ya a la hoja. Cuando se habla de estos puntos claves, de ahí se desprende lo que es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo, hermanos, voy a hacer una pausa allí, ¿verdad? El evangelio de Jesucristo, cuando uno empieza a hablar de lo que es, cuando la profecía hablaba de que Jesús iba a ser nacido, ¿verdad?, estamos envolviendo lo que es el evangelio de Cristo. Estamos envolviendo lo que concierne al evangelio de Jesucristo. Empezamos a hablar de lo que es, ¿verdad?, la vida de Jesús, cómo el Señor, ¿verdad?, vino sanando, vino dando vida, vino dando, ¿verdad?, bendición al pueblo, ¿verdad?, a los ciegos dándole la vista, y todo ello estamos hablando del evangelio de Jesucristo. Cuando empezamos a hablar, ¿verdad?, como le digo, los puntos claves de lo que es la muerte, cómo el Señor les dijo que iba a morir, pero el tercer día dice que iba a resucitar. Estamos hablando de lo que es el evangelio de Jesucristo. El mandamiento que está escrito en Marcos 16, versículo 15 al 16, dice de esta manera: y les dijo: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, dice, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Voy a leer otra escritura en Lucas 7:22. Y respondiendo Jesús les dijo: id y dad las nuevas
las nuevas a Juan, dice, de lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres es anunciado el evangelio. Cuando el Señor le habló a los discípulos de Juan, les dijo, id y hacer saber las cosas, ¿verdad? Lo que ellos estaban proyectando, estaban hablando lo que era el evangelio de Jesucristo. El Señor nos dio el mandamiento a todos, las responsabilidades de todos, de predicar el evangelio. El evangelio es el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? La predicación del evangelio y subjetivo. Vamos a darle vuelta ahí a la hoja. El objetivo, hermanos, del evangelio y el fin, ¿verdad?, aún de la predicación de Cristo, es que el pueblo creyese. Es de que el pueblo, ¿verdad?, como dijere la palabra de Dios, que habían pasado de muerte, dice, a vida por causa del evangelio. Dice Hechos 8:12. Mas cuando creyeron, dice a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, ¿qué dice, hermanos? Se bautizaban hombres y mujeres. Yo quisiera, hermanos, que visualizaran esto. El evangelio de Jesucristo, yo quisiera ponerlo a mi mano derecha. Nosotros conocemos que es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo consiste, ¿verdad?, de lo que es la muerte, la resurrección, lo que es el evangelio de Jesucristo, y lo quisiera poner en una redondez, ¿verdad? Aquí está el evangelio de Jesucristo. Nosotros estamos aquí en medio, y las almas que escuchan la palabra de Dios, que no han conocido a Dios, están a la mano izquierda. El evangelio, nosotros estamos en el medio, y acá están las almas que no han conocido el evangelio. El evangelismo, hermanos, acuérdense, el título de esta conferencia es ¿qué es el evangelismo? El Señor dio el mandamiento. El mandamiento es predicar el evangelio. Tenemos que conocer qué es el evangelio para poder transmitirlo a este lado. ¿Estamos entendiendo, ¿verdad, hermanos? El evangelismo, hermanos, precisamente es esto. Nosotros, ¿verdad?, somos los vasos que vamos a transmitir este evangelio a las almas que no han conocido el evangelio. Dice, vamos a darle vuelta ahí a la hoja. El evangelismo es precisamente esto: anunciar el evangelio a los que no han conocido, con fines de que acepten a nuestro Dios como su único y suficiente Salvador. Ese es el fin, hermanos, del evangelio, el fin de lo que es la predicación de Cristo. Proyectar el evangelio, ya sea por un folleto, trayéndolos a la iglesia, la palabra de Dios, o simplemente por el testimonio nuestro, ¿verdad? Hay compañeros de trabajo, ¿verdad?, que nos dicen, pues, algo noto diferente, ¿verdad? La forma de cómo nos vestimos, de cómo hablamos. Y esto es testimonio para las almas. Es como nosotros vamos a evangelizar, hermanos, haciendo a hombres y a mujeres responsables de su alma. Esto, hermanos, es el evangelismo. Que nosotros, ¿verdad?, como vasos útiles, proyectar lo que es el evangelio, la gracia que hemos recibido de parte de Dios, y dárselo a lo que es la gente que no han conocido. Responsable de tu alma. Cuando el evangelio es anunciado, la persona decide ya sea acepta o rechaza el evangelio. Nosotros, hermanos, el trabajo de nosotros es ser, ¿verdad?, los instrumentos de llevar el evangelio de aquí a allá. Si la persona decide, hermanos, aceptar el evangelio, va a ser bendición para su vida. Si la persona decide continuar, todos sabemos, hermanos, que un día vamos a rendir cuentas con el Señor. Dice la Escritura en Juan 15:22. Si no hubiere venido, dice, y no les hubiere hablado, no tendrían pecado. Mas ahora no tienen, dice, excusa de su pecado. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y su divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas.